Así es. Hola, ¿qué tal equipo? Buen día. ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. Mi nombre es Cristel Gamboa y hoy voy a hablarles un poquito de un libro que estuve leyendo, escuchando en estos últimos días. Yo no sé si ustedes, alguno ya lo habrá leído, lo habrá escuchado. Yo soy mucho de andar con audífonos, aunque ande haciendo oficio y ande cocinando. Ahí estoy con los audífonos siempre escuchando. Entonces, pues es un libro que en los últimos días estuve por ahí escuchando un poquito, es un poquito extenso, pero me gustó bastante y me llama mucho la atención porque va muy asociado a lo de nosotros, sobre todo que la mayoría hacemos ventas por internet, no muchos vendemos de tú a tú. Entonces, pues tenemos que llegarle y convencer a la persona que tenemos en la línea, en el teléfono, o con la que estamos hablando para que nos compre. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a esa persona, para llegarle y que nos compre al final? Que no sea tan difícil. Yo no sé ustedes, pero por lo menos ahorita que estábamos un poquito antes de esto, hablando de prospección, mi talón de Aquiles acá en el negocio es más vender que prospectar. Entonces, he estado tratando de leer o de buscar material sobre esto para que me ayude. Entonces, pues quería compartirlo con ustedes para ver si les funciona y al igual que la compañera, aprenden un poquito de lo que yo he aprendido. Este libro cuenta, bueno, el autor es Wirtgen. Este chico, bueno, ahorita él es un conferencista y es una persona que da auditorías y hace estudios en distintas empresas. Pero para poder llegar a donde él está y el conocimiento que él tiene, él cuenta que ha pasado por muchos procesos y que para estudiar la mente de las personas usaron desde lo más simple y más empírico hasta aparatología, que es lo que están haciendo ahora. Él contaba que, por ejemplo, cuando iniciaron a estudiar la mente humana en la parte de las ventas, hace algunos años no había precisamente cómo establecer ciertos parámetros. Entonces cuenta que ellos usaban como unos cascos, dice que aquello era como de la era prehistórica, unos cascos que le ponían un gel a las personas para que ese gel, cuando pusieran el casco, lograra transmitir a una computadora todos los impulsos eléctricos nerviosos y se pudiera codificar. La cuestión es que dice que eso ellos lo lograban hacer, pero solamente en un laboratorio, con un ambiente controlado y con un escenario ya establecido. Entonces, los resultados que ellos estaban obteniendo, digamos, hasta cierto punto eran manipulados. A partir de la guerra de Afganistán, resulta que el gobierno estadounidense tenía unos aparatos que utilizaba con los soldados y con las personas que capturaban, digamos, y utilizaban unos aparatos que una empresa X les proveía. Cuando terminó la guerra, la empresa se quedó con esos aparatos y había una cláusula que no los podía distribuir de forma masiva al resto del mundo hasta que Estados Unidos terminara esa guerra. Una vez culminada, resulta que los aparatos estos, perdón, se pusieron a la venta. Y la compañía en la que trabajaba Wirtgen en ese momento compró uno. Y a partir de ahí, él cuenta cómo empezaron a estudiar a las personas, pudieron hacer estudios en vida real, en un momento real, en una compra, bajo distintos escenarios y distintos tipos de compras, digamos. Gente que estaba comprando un automóvil, gente en un supermercado, gente en una tienda, gente comprando aparatos electrónicos, distintas cosas para ver cómo funcionaban las personas. Y a partir de ahí, entonces empezaron a ver cómo lograban ellos pues establecer cómo funciona realmente la mente humana. Resulta que ellos tenían una información de un científico, o de un neurocientífico, perdón, más bien, que él hace su teoría basada en que las personas supuestamente hace miles y millones de años descendemos de reptiles. Después fuimos mamíferos primitivos, o sea, monitos, y finalmente nos convertimos en personas. Y él dice que el cerebro
la mente humana está dividido en 3 tipos de cerebros, o los subdivide, por decirlo así. El reptil, el límbido y el córtex. Aquí, bueno, más o menos vemos la división. De hecho, si ustedes pueden ver, el neocórtex es como la parte de la razón, el límbido de la emoción y el reptilíneo es el de la supervivencia, el del instinto. El reptilíneo es como el más primitivo y es el que supuestamente hace que nosotros pues nos encarguemos de las funciones más vitales, y esas pues no solamente hacen que el cerebro funcione a nuestro favor, sino también en nuestra tribu, en nuestra manada. Esa parte del cerebro se encarga como de protegernos y de ayudarnos a que, digamos, enfrentemos y avancemos en la vida, digamos. El límbido son emociones, entonces pues influyen en muchas de las maneras de nuestras tomas de decisiones, pero no es el más importante. Y el córtex, que es la parte racional y lógica, pues también forma parte de la toma de decisiones, pero igual no es el primordial. Entonces, la parte que este señor Jürgens se dedicó a estudiar un poco más fue precisamente la parte del cerebro reptiliano, que precisamente es la parte del cerebro que más participa en la toma de decisiones para las compras. ¿Por qué? Porque como es un cerebro con un instinto primitivo, lo que busca es sobrevivir. Y obviamente las personas cuando lo que buscan es sobrevivir, pues es cubrir necesidades básicas. Entonces por eso es que ellos empezaron a estudiar este tipo de cerebro. Ahora, para que ese cerebro funcione, resulta que tiene ciertos códigos. Entonces, esos códigos los asociaron a las compras para ver por qué las personas o cuál es el motivo que hace que las personas compren. Y resulta que empezaron a detectar que existían algunos, como los que menciona acá. Por ejemplo, el poder, que en realidad es dominación. Placer, que es satisfacción. Exploración, que en realidad es descubrimiento. Y así empezaron a ver una serie de códigos que son los que marcan la razón de compra de las personas. Entonces, cuando el cerebro reptiliano comienza a trabajar y una persona está en un momento de compra, el cerebro comienza a asociar, a buscar cuál es el código, qué es lo que eso le va a aportar, cuál es el beneficio, pero asociándolo a algún código de estos. Entonces, por eso a veces dicen que las personas compran por emociones, a veces compran de forma irracional, pero precisamente es porque la parte del cerebro que en ese momento está jugando el papel más importante es la que toma la decisión de compra. Una vez que nuestro cerebro detecta cuál es el código que va a utilizar, lo que el autor nos dice a los vendedores es que planteemos 3 alternativas. Y aquí me llamó mucho la atención porque si hemos estado en algunas otras capacitaciones, hemos visto que nos han dicho precisamente eso. Establezcale 3 opciones al cliente, establezcale 3 kits, establezcale 3 precios. Y en el libro menciona que las personas en su cerebro necesitan tener 3 opciones para que pueda elegir o para que pueda escoger. Que si le ponemos 2, al cerebro no le llama tanto la atención, y que si le ponemos 4, ya es confuso porque son muchas. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven que a una persona se le muestra una lista de cosas, el cerebro automático siempre se enfoca en las primeras 3. El 3 es como un número mágico, digamos. Entonces, cuando ya tenemos el código establecido, busquemos las opciones que le vamos a presentar a ese cliente. Entonces, por ejemplo, yo me ponía a pensar, y aquí ver la participación de ustedes, porque yo me ponía a pensar, bueno, entonces nosotros en Omni, ¿cuáles creen ustedes que sean algunos de los códigos que podemos usar? Yo me ponía a pensar cuando yo tenía familia,
puede ser entonces supervivencia o puede ser, volviendo acá, yo decía, bueno, el resguardo o protección, control, porque precisamente el libro habla de que no únicamente puede que exista un código en un producto, pueden haber varios. Y resulta que nosotros vendemos productos que trabajan en la salud, pero también trabajamos la parte de cosmética. Entonces, hay dos distintos mercados que pueden abarcar distintas opciones. Entonces, tenemos que determinar precisamente a qué le vamos a llegar, qué opción vamos a utilizar para poder avanzar. En el libro nos habla de 20 neurotips. Y aquí sí quiero que lo veamos un poquito más genérico. No es los 20 tips se van a aplicar siempre en cada venta. Van a ver que hay algunos que están como para cuando ventas presenciales. No todos aplican siempre, pero hay cosas que, por ejemplo, también haciendo retrospección, hay tips que podemos utilizar en algún tipo de venta y dependiendo del producto que estemos vendiendo, 2 o 3 o 4 o 5. Y se dan cuenta conforme les vaya demostrando que hay cosas que a uno le parecen muy lógicas y muy básicas. Y no, resulta que uno no las aplica siempre como tiene que ser. Y por lo menos a mí, por eso me gustó tanto y quise compartir hoy, porque uno diría que hay cosas que son, como les decía, básicas o sencillas, o que uno las hace por default. Y no, resulta que otra persona que está al otro lado de la línea o que está contestándote los mensajes en el WhatsApp o que está escuchando el audio que le pusiste, está receptiva y está pues reviendo toda la información que le estás transmitiendo de la forma en que se la estás transmitiendo. Y asocié a veces a lo que les decía un día de estos en una capa, yo les decía, chicos, si no están en su día, y pues uno a veces pues lo puede decir y lo asocia ahora a esto, o sea, si no están en su día, si no se sienten bien, si están con problemas, si no están conectados, no vendan, no les escriban a los clientes porque van a perder el tiempo. Y resulta que haciendo retrospección con esto, pues sí, las personas, aunque no nos estén viendo, aunque no estemos frente a frente y nos estén viendo los ojos, se están dando cuenta de cómo estamos y la forma en la que les hablamos y les vendemos las ideas es totalmente perceptible. Quizás a nosotros, a simple naturalidad, no lo vemos, pero nuestro cerebro sí lo detecta y el cerebro del cliente también. El primer tip habla de que es lo más importante y de aquí parte todo lo demás. Lo primero que tenemos que hacer es siempre buscar el código simbólico del producto. ¿Cuál es la razón real por la que compra tu cliente? Entonces, esta está asociada al código reptiliano. Entonces, si nosotros estamos vendiendo Homo Plus, por ejemplo, ¿por qué le estamos vendiendo eso al cliente? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que estamos buscando que ese cliente satisfaga? ¿Cuál es la necesidad o en qué le va a ayudar? Porque basado en ese código que nosotros detectemos que es uno o dos códigos, como les decía, por ahí nos vamos a ir. Y dependiendo de la recepción que tenga con el cliente, porque cuando nosotros les ponemos el mensaje y comenzamos a hablar con la persona, siempre les empezamos preguntando qué es lo que busca, cuál es el problema, y la persona nos va a empezar a contar. Ahí vamos a detectar si el código que le estábamos aplicando a ese producto realmente es el que ese cliente en específico está buscando. Plantéale al cliente 3 razones emocionales para que el cliente las racionalice. No necesariamente tienen que ser 3 montos distintos, sino 3 cosas que hagan que el cliente piense, sí, este producto me conviene. Me conviene por esto, además me va a ayudar en esto. Y aquí en nosotros, pues yo decía, es muy fácil porque en realidad los productos de Omni y Seitu, pero especialmente los de Nutri, tienen muchos beneficios. Si ustedes ven las láminas,
ninguno tiene 4 o 5, tienen siempre, todos tienen muchísimos múltiples y de distintas áreas. Entonces, pues aquí se nos hace fácil poderle vender al cliente varias razones. No solamente le va a ayudar a usted a proteger la próstata o a, sino que también le podemos dar 2 razones adicionales como mínimo. Si las ventas son en vivo, usa tus ojos y tu cuerpo para comunicar. El autor hablaba, de hecho, y hizo mucho hincapié en esta parte. Esto es como cuando hacemos las ventas en vivo. Pero yo me ponía a pensar, cuando ustedes van a un almacén y van a comprar un celular, por ejemplo, ustedes ven que el vendedor siempre se dirige a uno a los ojos, siempre, siempre la persona lo ve a usted directo a la cara. Y la guía que decía el libro es, mira a tu cliente a los ojos, mira el producto y vuelve a ver al cliente a los ojos. Vas a notar que el cliente, conforme vos, digamos, dirijas tu mirada al teléfono, por ejemplo, y devuelvas tu mirada a la persona, el cliente va a hacer lo mismo porque las personas tienden a seguir la mirada de otro. Ponía el ejemplo y decía que, por ejemplo, cuando ustedes han visto que a veces cuando pasa algún fenómeno X en el cielo, siempre una persona lo ve nada más. Y con solo que la gente esté en un lugar donde pasan muchas personas, pero hay alguien viendo el cielo, todo el mundo comienza a ver el cielo. Aunque nadie sabía que estaba pasando nada. Pero al ver solamente a una persona haciendo ese ejercicio, todos lo demás lo hacen. Y resulta que es por instinto. Nuestro cerebro reacciona así. Entonces, lo que decía el autor es, utiliza tus ojos, pero también utiliza tu cuerpo. Y de hecho, hacía que le tomé aquí un screen, donde dice que, por ejemplo, el 55% de la influencia que ejerce nuestro cerebro cuando estamos haciendo una venta presencial es el lenguaje corporal que utilicemos. Un 28% va a ser la entonación que usemos y un 17% el lenguaje. Entonces uno creería, porque de hecho a mí me sorprendió mucho esta estadística, yo decía, uno creería en realidad que lo que la persona está diciendo o de la forma en que se lo está diciendo es lo que vende y resulta que no. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, nosotros que hacemos las ventas en línea? ¿Verdad? La persona no nos está viendo el lenguaje corporal que estamos utilizando, pero sí nos está escuchando. Y la entonación que vayamos a utilizar, la forma en la que hablemos, la fluidez, la capacidad de conocimiento que tengamos, la forma en la que le contestemos, eso sí lo escucha y sí lo siente. Entonces, pues vean que es parte de las cosas que uno diría, tal vez no había que cuidar tanto y resulta que sí. El EDA, esta es una parte que el autor mencionaba, donde decía que convierta las afirmaciones en preguntas. Estudie, detecta, adapte y arranque. Y eso lo que quiere decir es que siempre, siempre, siempre tenemos que revisar las personas. ¿Y cómo las vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber de ellas? Preguntando. Entonces hablaba de que el estudio decía que personas, bueno, de 0 a 3 añitos no cuentan porque son bebés, obviamente no tienen la capacidad de comunicación todavía. De 4 a 17 años decía que era antiético, que ellos no tenían estadísticas y las que habían no eran publicables porque son personas menores de edad. Pero mencionaba que, por ejemplo, las personas de 18 a 67 años, que son el grosor, ¿verdad?, de nuestros clientes, pues hay que analizar cada individuo y hay que abordarlo con preguntas inteligentes y que hay que tomar en cuenta si es un hombre o si es una mujer y que la información que vayamos obteniendo con las preguntas que le vamos haciendo, pues es la que nos va a ayudar a dar un mejor discurso de venta. Y después decía que las personas mayores de 68 años, pues dice que los hombres y las mujeres en sus cerebros funcionan de forma muy similar, entonces como que no hay que hacer tanta distinción y ni tanto análisis como así lo hacemos con las personas de menor edad. Ahora, dice que, por ejemplo, hay que ver todo.
En el caso de nosotros, que no lo tenemos enfrente, pues nos va a costar un poquito más, nos va a tocar preguntar mucho, ¿verdad? Pero si usted tiene a su cliente enfrente, obsérvelo todo, cómo responde, cómo habla, analice cómo viste, ahí decía hasta qué tipo de reloj utiliza. ¿Para qué? Para que usted tenga una idea en general de cómo es esa persona y cómo le tiene que hablar. Ahora, decía, actívele las emociones al cliente. Hablaba, por ejemplo, de que si depende del producto que usted esté vendiendo, válgase de cualquier otra cosa que le pueda ayudar. O sea, no solamente su producto, porque ya usted debe tener un muy buen producto. Pero, por ejemplo, ofrézcale agua. Y decía, hay gente que con sed no compra, está indispuesto, su cerebro no se está oxigenando bien. Ofrézcales chocolates, porque el chocolate sube y da emoción. Si usted tiene música alusiva, que sea tranquila, relajante o que les guste a la persona, lo va a inducir también a la compra. Si el local en donde usted está o el lugar donde se encuentran y están generando la venta tiene aromas agradables, también el instinto, la persona se le activan los sentidos y resulta que eso hace que tenga mejor recepción a lo que usted está ofreciéndole. Y entonces mencionaba que, por ejemplo, en el caso de los hombres, el uso de los sentidos que más ponen, ¿verdad?, en atención cuando están en un proceso de compra es la vista y el tacto, pero las mujeres es el olfato y el oído. Entonces, tomando en cuenta eso, pues podemos hacer el tipo de, o utilizar el tipo de aparato, de comida o de la música o lo que queramos hacer para atraer a esas personas. Y por ejemplo, aquí asociado, por ejemplo, a las juntas caseras que hablaban antes, pues este tipo de cosas, si por ejemplo vas a hacer una junta casera donde solo van a estar chicas, podemos ofrecer este tipo de cosas. Si solo van a haber hombres, podemos tener cosas alusivas a caballeros, porque ya vimos que ellos son más visuales. Suspírale al reptil. Entonces dice que encuentre la venta a ese reptil. ¿Cuál reptil? El que tiene tu cliente en la cabeza. Utilice palabras claves. Hay palabras que el cerebro las percibe de mejor forma, como dominación, como control, como placer y seguridad, lo que veíamos en la otra lámina. Entonces, si nuestro producto activa alguno de sus deseos, alguna de esas palabras que suenan fuerte y resonante en el cerebro, entonces tenemos más posibilidad de generar una venta. Si nosotros, por ejemplo, le estamos vendiendo a la persona el Homo Plus, para seguir con el mismo ejemplo, pues le vamos a hablar de que puede ayudarle acompañado del Power Maker a poder generar mayor fertilidad. Entonces, si ese producto le ayuda a la fertilidad del hombre, entonces estamos despertando el instinto de reproducción. Si le estamos diciendo y le estamos vendiendo el producto para que le ayude con temas de la próstata, le estamos también ofreciendo el producto para un tema de protección, de seguridad. Si le estamos ofreciendo el producto para hablar, ese producto también tiene un poco para lo de las vías urinarias, lo del tracto urinario es un antioxidante. Entonces, igual le estamos vendiendo seguridad. Entonces, tenemos que ver el producto que le estamos vendiendo, cuál de las palabras activas le podemos despertar en la mente de esa persona. Lo que les decía antes, no es igual hablarle a un hombre que a una chica. Y pues las mujeres dicen que en el libro que nosotros somos más sofisticadas y que somos más de hacer comparaciones, somos más perspicaces, todo lo analizamos más, somos más difíciles de convencer, entonces pues requerimos más información. Y normalmente cuando nos están vendiendo hablamos mucho, preguntamos mucho, es normal de las mujeres. En cambio los hombres
hay que ser bien concreto con ellos. Ellos no ocupan tanto, hablan muy poco y si ya van casi convencidos a lo que quieren comprar, porque ellos no son como nosotras, que andan buscando y buscando y buscando, sino que cuando ya ellos van a comprar es porque saben que quieren comprar. Y entonces, pues son como más al grano, más concretos. Y de hecho hablaba de que, por ejemplo, en un estudio dice que las chicas en promedio hablamos 18,000 palabras al día y los hombres apenas 5,000. Les llevamos, imagínense, un promedio de 3-1. Nosotros hablamos demasiado y cuando estamos en un momento de tomar una decisión de compra, pues aún más. Entonces, cuando estamos vendiéndole a una chica, démosle toda la información y incluso el libro nos decía, contesten todas las preguntas de ella y es muy probable que muchas no les den un sí inmediato, porque al ser más analíticas, muchas veces ellas nos dicen, bueno, hablamos después o voy a consultarlo con tal, y es mentira. Ese hablamos después o voy a consultarlo o hablamos el lunes, es simplemente porque ellas están tomando un tiempo para analizar lo que usted le está mandando, la información que usted le está brindando, para hacer su análisis y tomar su decisión de compra. Entonces, si no las abordamos bien y si no satisfacemos todas las dudas que ellas tengan y toda la información que ellas necesitan, es probablemente que la venta la vamos a perder. Proporciona de manera intercalada información que ayude a justificar la compra. Aquí decía que, por ejemplo, si nosotros no satisfacemos esos tres cerebritos, el racional, el emocional y el reptil, lo que vamos a hacer es que vamos a perder el cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir poco a poco dentro de la información que le vamos brindando de nuestro producto, irle metiendo información que vaya satisfaciendo a los tres. Porque decía que, por ejemplo, cuando la persona empieza a sentir que ya no le parece nuestro discurso, que ya, pues ya ella no tiene el control, que ya no lo tenemos capturado, va a perder el interés y no nos va a comprar. O nos va a decir que a mí me dio risa cuando leí esta parte porque muchas veces, pues yo lo he utilizado y muchas más veces mi mamá. Mi mamá es una que, por ejemplo, cuando llega a una tienda y algo no, ya no le gusta, no le interesa, después vuelvo o más tarde vengo o hace cosas así mi mamá. A mí me da risa. Y yo decía, esta es mami. A mami cuesta mucho seguro que la capturen y yo analizándola, yo decía, claro, a mi mamá puede que tal vez, no sé, la razón no la convenció o no la capturó y a todo el mundo le vive diciendo después paso y resulta que es ese tipo que cuesta mucho seguro capturarla. Es una clienta difícil probablemente, pero yo decía, bueno, ¿y cuántos clientes difíciles vamos a tener? ¿Y qué tan difícil es también, pues, mantener la atención y capturar el interés de las personas eh, cuando estamos haciéndolo por un teléfono? Porque no estamos viendo a esa persona, no nos está viendo, no nos está, pues, capturando totalmente con todo lo que nosotros tenemos y le podemos ofrecer, sino simplemente está escuchando un audio o peor aún, está leyendo un mensaje. Porque esa es otra cosa, o sea, si ni siquiera les estamos hablando, no nos están escuchando, no es algo más personalizado, es más difícil todavía de capturar la atención de la persona y mantenerla, como dice ahí, hipnotizada. Yo un día hablaba en una de las capacitaciones sobre eso, por ejemplo, cuando yo comienzo una conversación con un cliente, por lo general al mejor estilo del mensajito que hablaba la compañera antes, yo sí tengo como un mensaje de entrada, pero de ahí en adelante siempre lo hago por un audio, siempre contesto por un audio, a no ser que sea algo corto, o sea, 3, 4, 5 palabras, las hago escritas, pero por lo general siempre hablo. Y en esto se van a topar pues toda clase de personas y muchas veces la gente me ha contestado, tal vez no todos me han comprado, pero hay gente que te dice, muchas gracias, la información está muy completa o muchas gracias, me gusta mucho la forma en la que usted expone. Y tuve una experiencia, por ejemplo, con un vendedor, yo no sabía que estaba tratando con otro colega y llegó y me dijo, me gusta mucho la forma en la que usted se expresa. Entonces yo digo, bueno, entonces estoy llegándole bien a la gente,
pero quizás porque en ese momento yo sí estaba en sintonía y otras veces quizás no lo logre. Entonces, es lo que les decía al principio. Si ustedes no están en un buen momento, ni siquiera manden esos audios, porque no van a lograr hipnotizar a su cliente. No estreses ni invadas su mente con la venta. Cuando una persona se siente como acorralada, como comprometida, como que solo le quieres vender, 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 la persona lo siente. Siente la necesidad que estás teniendo tú de venderle. Y en realidad él está buscando cubrir su necesidad, no la tuya. Entonces, traten de que la conversación fluya, de que sean dos personas normales. Trata de hacerle preguntas de dónde es o qué se dedica, cosas básicas. Si lo están haciendo por teléfono es un poquito más complicado y hay que hacerlo de una forma más sutil, pero esas preguntas van a romper el hielo y van a generar confianza entre ustedes y en la conversación que van a ir estableciendo van a poder generar las ventas. No sean intensos, creo que esa es la palabra, intensos. No fastidien al cliente porque él lo siente y cuando una persona se siente acosada, ¿qué es lo que hace? O sea, te evade, te bloquea, te dejan visto. Entonces, pues tenemos que entender que aunque tal vez nosotros no lo estemos sintiendo así, la otra persona sí lo siente. Y es la persona que tiene, como decimos aquí en Costa Rica, la papa en la mano. O sea, nuestro cliente es el que tiene la papa en la mano. Y él es el que va a tomar la decisión si te compra o no. Y si lo estás acosando, te va a dejar en visto. Sé visual y hazlo visualizar. Esto aplica totalmente a nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros usamos para que el cliente nos crea más y tenga más confianza o entienda mejor el tema del producto? Usamos imágenes, los videos de testimonios, cualquier otro material que nosotros hayamos hecho aparte. Todo eso compartámoslo con el cliente. Y nos lo han dicho muchas veces, a veces tu discurso no convence, pero un testimonio sí. Y es por lo mismo, porque nuestro cerebro es visual, porque con ese tipo de cosas a la gente sí le llega la información. Hay personas que tal vez no son tan visuales, pero son más auditivas. Entonces, utiliza los dos, porque no sabes en realidad qué tipo de persona tienes al frente. Yo siempre hago eso, digamos, mando una imagen que lleva un poquito de información del producto, pero siempre mando el testimonio, siempre, porque para mí el testimonio muchas veces cierra las ventas. Y aunque usted pues en sus mensajes y demás haya querido venderle, quizás no le llegó, quizás la persona no te escuchó o estaba escuchando tu mensaje y estaba haciendo otra cosa. Pero ya para ver una imagen o para ver un video, sí tiene que prestarle atención. Entonces, ese video va a cerrar tu venta. Pide que toque, que sienta y que interactúe. Esto también es cuando hacemos la venta presencial. Y en el libro lo asociaban a esta frase de Benjamin Franklin donde dice, dime algo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo. Entonces, cuando estén con una persona tú a tú, enséñenle, denle la espuma que pueda verla, aplíquensela en la mano. O sea, ese tipo de demostraciones, hacerlo, que lo vea, que lo sienta, hace que la persona tenga más interacción, hace que la persona tenga más sincronización con ustedes y que logren todavía más lograr cerrar la venta. Tengan un balance para que la persona pueda hacer comparativos y contrastes. Es lo que les decía antes, comparar y escoger una de tres opciones. Siempre ofrezcan tres opciones. Y me llama mucho la atención que en el libro esta parte es muy poderosa porque si ustedes ven, la menciona mucho. Entonces, pues utilicémoslas. Ya vimos que no solamente en hacer comparaciones para que él tenga la emoción de cómo escoger o tres cosas que lo motiven a generar la compra, sino opciones que pueda comparar, que pueda analizar, que pueda contrastar con otra cosa, con otra empresa incluso, para que pueda tomar su decisión de compra hacia nosotros. Aquí el autor decía, comunícate de manera simple y básica. Muchas veces la gente quiere
sonar muy sofisticada o con palabras muy, no sé, muy técnicas. Y en el caso de nosotros, a veces decir que el producto tiene extracto de guaraná o que tiene un montón de cosas, en realidad al cliente ni le interesa porque no sabe qué es. Entonces, mejor explíquele en lugar de decirle que tiene biotina y extracto de guaraná, dígale que ese champú, pues lo que le va a ayudar es a que su cabello esté mejor, que crezca más rápido, que va a estar más fuerte. Úsele palabras o expresiones que él entienda, que sean simples. El autor decía que hasta prácticamente un niño pueda entenderlas. Si usted quiere sonar muy sofisticado, en realidad no va a hacer nada porque a su cliente no le va a entender. Ponía, por ejemplo, el ejemplo de una señora que llega a comprar una computadora y empiezan a hablarle de todas las calidades de la computadora. La señora no entiende nada, no sabe qué es un procesador X ni una memoria X, nada de eso. O sea, ella lo que busca simplemente es una computadora para poder escribir un Word, un Excel. Y entonces cuando una persona le habla muy técnica, el cliente en su ignorancia, que no es malo, ¿verdad? No tiene la culpa, pero en su ignorancia el libro decía, la persona se siente idiota y al sentirse idiota se siente mal, al no tener ese conocimiento se siente mal. ¿Y qué hace la persona cuando se siente mal? Simplemente por instinto, que volvemos a lo mismo, nuestro cerebro reptil es instintivo. ¿Qué hace una persona cuando se siente mal? Cuando una persona, que en este caso sería el vendedor, la está haciendo sentirse mal, se aleja, se va, deja a esa persona botada, la deja en visto, no le contesta más el mensaje, se va del local. Entonces, si nosotros no estamos siendo buenos comunicadores de la forma más simple y básica, la persona probablemente no le va a interesar nuestro producto porque al fin y al cabo no está entendiendo nada de lo que le estamos diciendo. Y entonces no estamos vendiendo, simplemente estamos hablando. Coincide con el comprador. Y aquí me da mucha risa porque yo no sé si a ustedes les ha pasado. A veces uno manda ese primer mensaje que por lo general el mío lo que dice es, bueno, que yo soy la persona, más que siempre publico como en Marketplace. Entonces yo siempre les digo en ese mensaje como, hola, buenas, mi nombre es tal, soy la persona que publicó en Marketplace el producto para, qué sé yo, para kit capilar, o entonces para el tema capilar que usted consultó el día tal. Eh, y siempre como que les hago alguna pregunta para abrir la conversación. Y a veces, un día esto me pasó que, o sea, esa era mi primer pregunta, así de básica. O sea, ¿qué me tenía que contestar el cliente? Ah, hola, ¿qué tal? Sí, yo pregunté porque tengo, no sé, problemas de caída de cabello o padezco de caspa. Una cosa así de la respuesta que uno esperaría. Y me salió un cliente, por ejemplo, hablándome de que él tenía, sí me dijo que tenía un problema de caspa, pero era un audio de 3 minutos 53 segundos. Y en ese audio me contó que él padecía de eso porque él trabajaba en construcción y que trabajaba muchas horas, que era un trabajo muy estresante, que a raíz de tanto que trabajaba, porque él debía mucha plata, entonces que a raíz de todo ese tiempo que trabajaba, la mujer se había enojado y lo había dejado y que entonces ya no vivía con la mujer ni con los hijos, sino que vivía solo y que entonces él ya no se cuidaba igual, que antes la mujer estaba pendiente de él en esas cosas. Y me contó una serie de cosas que yo decía, ¿qué es este montón de información? ¿Verdad? De todo escucha uno. Pero, ¿qué pasa? Que uno tiene que crear esa empatía. Yo podría decir que a mí qué me importa, no me interesa su vida, pero no, o sea, yo no le puedo decir eso al cliente y tengo que ser empático sin meterme en su vida, pero crear que él sienta, ¿qué hice yo? Ok, entonces yo no, obviamente no me iba a involucrar en su vida personal, pero entonces yo me le fui por el hecho de que si él trabaja mucho y que si lleva un nivel de vida muy estresado, y empecé por ahí y por ahí me le fui y me le salí de la conversación personal y entré al tema que a mí me interesaba, que era la parte del problema que él tenía, ¿verdad? Que yo buscaba solucionar. Pero
sí hay que ser muy sutil en ese tipo de cosas para que él sienta que usted lo está entendiendo y que a la vez, ¿verdad? Usted le está brindando la información, ¿verdad? Y que él la reciba de buena forma. Entonces, yo no fui descortés, pero le abordé el tema y me le salí por la tangente, ¿verdad? Llevándolo a la conversación a otra etapa, que era el tema de su cabello, el problema que él tenía. Lleva la relación a lo personal. Aquí el autor ponía muchos ejemplos de que a veces, pues depende del tipo de industria en la que estemos y en el negocio que estemos, nosotros podríamos, ¿verdad? Llevar la relación con el cliente un poquito más personal en el sentido de, por ejemplo, si el cliente puede ir a tu casa, y yo lo veía, bueno, una junta casera, pero decía, bueno, y si tu cliente es muy importante y ese cliente deriva a otros clientes, muchas veces ustedes ven que y en las películas lo vemos y es muy dado en la cultura gringa, los famosos asados, que se hace un asado con el cliente y ahí entre una hamburguesa y una cerveza se cierra un trato. ¿Por qué? Porque la relación se vuelve más cordial, es como un lazo más, como una conexión más amistosa. Y entonces ya no se está viendo tanto como comprador, vendedor o como un negocio como tal, sino que aquello es como más cordial. Y al entrar en ese ámbito, entonces eventualmente todo como que fluye de forma más fácil. Yo le decía, bueno, en el caso de nosotros, que el que hacemos ventas más virtuales, pues también depende de las preguntas que vayamos haciendo y de la forma en la que vayamos interactuando con la persona. Está claro, y aquí sí hago este paréntesis, hay personas que lo permiten y hay otras que no. O sea, hay veces que uno se topa con clientes que son como muy, no sé, como muy, si verá que son introvertidos o que son un poco cuadrados o que les da miedo como abrirse más. Y a veces se topa con personas que son súper joviales y que te cuentan, incluso te preguntan y usted les pregunta y aquella conversación se va dando. A veces cuando el cliente es nuevo es un poco complicado, pero también cuando ya el cliente es un poquito de que ya te va comprando y te va conociendo, pues precisamente ese tipo de clientes sí permiten hacer estos lazos y generar ese tipo de confianza. Y esa confianza y esos lazos que se generan, pues son los que hacen que tus clientes se fidelicen. Entonces, es ahí donde la relación, ¿verdad? Vendedor-cliente puede pasar a lo personal. Sonríe y muestra buen humor. Era lo que les decía antes. Tal vez no nos están viendo, pero nos están escuchando. Y si ustedes están hablando así como todos ahuevados y están mandando una información súper nada que ver, el cliente no les va a querer comprar. No les va a interesar, qué aburrido. Usted va a ser un vendedor aburrido. O va a ser un vendedor enojón, porque nos van a percibir de esa forma. Y no necesariamente es que usted va a estar en un audio muerto de risa, pero si usted está activo, si se escucha pues agradable, si se escucha bien, si la otra persona lo percibe de esa manera, pues usted va a conectar con ese cliente. Y en el libro hablaba de que, por ejemplo, cuando uno se ríe o cuando usted está de buen humor, transmite eso a la otra persona. Si usted lo tiene de frente, usted por lo general ve que cuando uno le sonríe a una persona, esa otra persona le sonríe a uno también. Así igual se percibe el buen humor, la buena actitud. Entonces, si usted está de buena forma y la otra persona lo percibe a usted así, dice que los niveles de oxigenación del cerebro se vuelven superiores. Entonces la persona como que se relaja y logra conectar con usted. Y si logra conectar con uno, entonces por supuesto que es muy probable que nos vaya a comprar. ¿Ok? Entonces siempre sonrían, están de buen humor. Y si están ogros y amargados, no manden mensajes, chiquillos. Cuida de su tribu. Y aquí hablaba de que el mayor ejemplo era con las mujeres. Por ejemplo, si nosotras llevamos hijos,
pequeñitos o chicos a algún lugar y a nuestros hijos los reciben y por ahí les ponen galletitas o chocolates, o aquí, bueno, yo los he visto mucho en las mesitas donde los reciben y los ponen a pintar o jugar, o les tienen unos toboganes o hamacas, ese tipo de lugares, ¿verdad? Que no solamente me involucran a mí para captarme como cliente, sino que conectan con todo mi tribu, con todas las personas que van conmigo, y en especial mis hijos, ¿verdad? Que es lo más importante para las mujeres. Ese tipo de lugares funcionan y captan clientes. Por eso hablaba, de hecho, y uno de los ejemplos que ponía y mencionaba era McDonald's. McDonald's dice que como en los 70s, la persona que se inventó la famosa cajita feliz fue una dueña de franquicia de Guatemala. Dice que ella falleció el esposo y el negocio le quedó a ella. Entonces, dice que ella estaba percibiendo que los clientes que llegaban, pues casi todos eran adultos y traían chicos pequeños que no querían comer, y que es normal que los chicos pequeños no quieran comer, pero que digamos, cuando un chico no come y no lo vas a tener ahí sentado siempre, entonces, pues, ¿cómo hacía ella para captar también a esos chicos y que pudieran estar tranquilos los papás y que pudieran estar tranquilos los chicos? Y hablaba de que ella se inventó la famosa cajita feliz donde les ponía los nuggets o lo que ella le quisiera poner a la cajita, más el regalo, y que el chico lo percibiera así y empezó a introducirlo en su negocio. A McDonald's le gustó porque tuvo resultados y lo expandió a toda la organización a nivel mundial. Entonces decía, ¿por qué es que McDonald's tiene tanto éxito? Porque McDonald's en realidad no es que vende las mejores hamburguesas del mundo, sino que vende otras cosas. Pero en el caso de la famosa cajita feliz, ¿qué fue lo que hizo? Que capta a que los niños quieran ir por la cajita feliz, van a estar en los toboganes y en los lugares ahí de entretenimiento, mientras los papás los pueden vigilar, pero están tranquilos porque sus hijos también no están. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? Cuidó a la tribu. No solamente a papá y mamá, sino que a todos los miembros de la familia. Y por eso ha tenido tanto éxito. El libro habla de que hay que tener y ser muy, muy, muy inteligente en los primeros y en los últimos 5 minutos de la venta que hagas. Que esos 5 minutos de inicio y de fin van a representar el 80% de la efectividad en tu venta. Entonces, que hay que escoger muy sutilmente y muy inteligentemente el discurso que vayas a dar en ese momento. ¿Para qué? Para que la persona logre quedar hipnotizada, como decíamos antes, para que logre entender el mensaje que le quieras vender lo más sencillo, lo más pequeñito posible, pero que sea muy rico en información y que sea precisamente porque ya verificamos el código reptil que estábamos buscando, entonces le vamos a llegar, como decimos acá, al grano, a lo que el cliente quiere y anda buscando. Dice, comunícate de forma indirecta, con metáforas de historias. No sé si alguno de ustedes o si todos estuvieron a principios de enero que Manuel nos dio a nosotros en Expansión un espacio pequeñito donde nos decía cómo contar historias. Y precisamente contar historias vendiendo, que tratáramos de afinar esa habilidad, porque no todos la tienen y no es tan fácil para todos. Pero el libro hablaba de que contar una historia vendiendo tiene una alta probabilidad de éxito, porque la persona tiene más fácil para su cerebro la capacidad de poder asociarla a otras cosas, tiene más capacidad de poder recordar la información que le estás recordando, le estás diciendo. Es más fácil procesar la información. Entonces, que no tiene que ser totalmente una historia, puede ser algo con lo que le estés comparando, o puedes utilizar dentro de la información que estás brindando algún dicho o algún refrán, algo
algo que haga que esa persona capte la información y la logre asociar. Y entonces cuando la asocia, perdón, con algún dicho, con algún cuento, con alguna historia, pues va a ser más fácil de manipular la información. Aquí nos repite en el último tip las palabras que más activan el cerebro son los verbos de acción y nos dice precisamente cuáles: poder, lograr, proteger, entretener, dominar, recordar, transformar, disfrutar, conquistar, controlar, alcanzar y recuperar. Dice que utilicemos esas palabras dentro de nuestro discurso de venta, siempre, porque el cerebro receptor de nuestro cliente va a tomar esas palabras como, como algo poderoso, como algo que activa su instinto reptil de supervivencia. Y que si él tiene, por ejemplo, como decía ahí, va a poder lograr proteger, entretener lo que nosotros le estamos transmitiendo, ¿ok? La persona lo va a tomar de mejor forma. ¿Y cómo lo va a ver? Pues lo va a ver que va a tener ella la capacidad de poder lograrlo. Y es aquí donde ella decía que la palabra que más empodera a todas esas es la palabra tú. Cuando nosotros le decimos al cliente, tú o usted va a lograr, o usted va a disfrutar, o usted va a controlar, ¿ok? La persona lo capta de mejor forma. Si nosotros le decimos a un cliente, usted va a poder controlar los niveles de azúcar que tiene en este momento en su cuerpo, o usted va a lograr nivelar la presión arterial, entonces la persona, de todo lo que le estamos diciendo, capta el lograr. Lo que ella está captando es el verbo de acción, lo que ella va a conseguir con lo que usted le está ofreciendo en información sobre su producto. Pero tienes que hacerlo para que ella lo entienda, o sea, usando el artículo, digamos, o la palabra que empodere a esa persona. La gente compra por 3 cosas, según Gurgen: por poder reducir el miedo, por ahorrar energía o por sentir más placer y confort. Dice también él que el cerebro quiere comprar un bien o un servicio que signifique algo para él. Entonces necesitamos, como les decía al principio, encontrar el valor histórico y simbólico de nuestros productos para poderles vender más. Y como última frase, el que no es ambicioso gana lo que le pagan y lo que le toca. Así que, chicos, a tomar pues acción. Ojalá que lo que les estaba compartiendo les funcione. Hay muchos consejos, hay muchos tips y el cerebro funciona de forma maravillosa para muchas cosas. Y como pueden ver, nos han dado muchos consejos, quizás no entrelazados con esto, pero tiene muchísimo que ver. Tal vez no lo sabíamos, no lo asociamos o no lo veíamos desde esa óptica o de esa manera, pero nuestro cerebro no lo podemos engañar y simplemente pues él va a funcionar y va a reaccionar de acuerdo a la forma en la que nosotros estemos expresándole al cliente y de la forma en la que le estemos vendiendo la idea. Y si ustedes lo analizan un poquito más y lo apegamos a lo que hablábamos antes de las filminas, aplica también para nuestros prospectos, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Véndanle sus ideas, lléguenle al cerebro de las personas, traten de buscar la forma de llegarle a ese cerebro rectilíneo para que sea el que tome las decisiones y sea ese instinto de supervivencia, ese instinto primitivo, el que les logre a ustedes pues generar la acción que están buscando, ya sea vender, prospectar, afiliar, lo que estén buscando hacer. A mí me llamó muchísimo la atención y bueno, lo pude asociar con muchísimas de las experiencias que he tenido, de los clientes que me han tocado y
Y en realidad, como les digo, uno lo hace a veces inconscientemente, pero sí tiene mucho que ver. Y la gente pues hablaba, lo único que hacía distinción, y ahí sí les puedo hacer la acotación, es que nos decía que los hispanos, a todos se nos podía hablar de forma parecida, pero que si nosotros nos queríamos dirigir al mercado, por ejemplo, canadiense o estadounidense o europeo, son totalmente distintos y que las personas no van a reaccionar de igual forma a los estímulos o de la forma en la que les vayamos a hablar porque ellos tienen una cultura muy, muy diferente. Que los latinos pues tenemos, los hombres son un poco más machistas, la cultura de nosotros es un poco consumista, pero también está más empobrecida. Tenemos factores socioeconómicos distintos, nos han inculcado cosas diferentes. Los gringos, por ejemplo, son mucho más arriesgados, son más libertinos, no, son mucho más consumistas que nosotros, pero los factores y las razones de compra que ellos utilizan son distintas. Entonces, pues por ahí para que lo tomen en cuenta, porque yo sé que algunos están queriendo entrar al mercado estadounidense y es bien distinto al de nosotros. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta para poderles ayudar y aportar. ¿Todo les quedó claro o no les quedó claro nada? ¿Cómo les fue? Si no los pudieras compartir en los grupos, te lo vamos a agradecer porque se ve que está muy interesante y para poder analizarlo pues con más calma. Yo no tengo el libro eh, visual, digamos, yo todo lo hice escuchándolo. Dura como casi 6 horas el libro. El libro se llama Cómo venderle a la mente y no a la gente. Así se Yo lo llama el tengo libro. en PDF, se los puedo compartir. Lo leen, lo escuchan, como Vicky se está diciendo. Es importante, miren, ella no lo leyó como tal, pero lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, y eso va calando en tu cerebro y te va haciendo entender muchas cosas. Entonces ahí se los comparto. Después que terminemos el libro que estamos leyendo en equipo, porque luego ya no van a saber qué van a leer y no se concentran en eso. Ok, sí, porque en realidad a mí me pareció súper, súper, súper interesante. Lo asocié demasiado, bueno, por lo menos yo, a mi experiencia.